Bienvenidos a este nuevo día, este nuevo tiempo de este estudio bíblico que estamos haciendo, que se titula la panorámica general de las Escrituras. Tener una visión global, realmente una palabra que se lleva mucho, sobre las Escrituras, sobre la Biblia, sobre este libro al que Dios le dijo a Josué que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que Dios eh, te dice. Y creo que eso es un buen principio. Por eso necesitamos conocer las Escrituras, tenerlo en nuestra vida presente y meditar sobre lo que se nos enseña y lo que se nos dice. En él está la palabra de Dios, en él está lo que Dios quiere para nosotros. Y es muy importante que tú puedas tener ese encuentro con Dios, es muy importante que también cuando estés escuchando todo esto tú sepas dónde estás, dónde partes y te pongas a cuentas con Dios. Porque no lo hayas hecho hasta ahora o porque estés ahí racaneando, y si lo estás haciendo, pues ánimo con tu vida cristiana adelante, sé fuerte y que todo esto sirva para nutrir tu fe y fortalecerla. Quiero hablar un poquito ya, nos situamos sobre la creación, sobre el libro de Génesis, primer libro de las Escrituras, como bien hemos visto, y ahí se nos narra la historia de la creación. La historia de la creación, algunos dicen que fueron días físicos, otros que fueron tiempos. Yo creo que son tiempos, evidentemente más o menos iguales, pero son tiempos. No sé tampoco si es el tiempo Cronos, ese tiempo humano que tiene presente, pasado y futuro, y aún así el presente, si vamos, ¿qué es el presente? La hora en la que estamos, el minuto en el que estamos, el segundo en el que estamos, o el nanosegundo. Bueno, pues son estas cosas que me estoy poniendo ahí para lanzar así y para irme un poco del tema. Pero son tiempos determinantes en los que Dios crea. Primero crea de la nada, crea la luz. La tierra estaba desordenada y vacía, dice el libro de Génesis en el capítulo 1. Todo estaba descolocado, el universo entero estaba descolocado, pero ahí es donde nosotros creemos que realmente está la intervención divina. Dios empieza a poner orden en el universo, y un orden intencionado, como se dice. Un orden que tiene que ver con un propósito, y es crear un espacio divino, un espacio según Dios, con unos seres muy especiales que Dios crea. Es la luz, luego lo siguiente que viene es el agua, son las aguas, la vida vegetal, y todo esto lo va creando Dios, la vida vegetal. Luego viene la creación del sol y la luna, es decir, otros astros, que la creación de la vida animal, la creación de la vida con ese principio, primero en el agua, luego sobre la tierra, luego los animales voladores, y toda esta serie de cosas y de seres que Dios crea. La creación hay que tener una interpretación para cada tiempo. Hoy estamos en el siglo XXI, hoy te estoy hablando yo desde el año 2020, donde incluso hemos sido sorprendidos por una pandemia que no esperábamos, y evidentemente van a cambiar muchas cosas, pero también han cambiado muchas cosas porque ahora somos una sociedad, y las generaciones, sobre todo más jóvenes, estáis viviendo cosas que era muy difícil imaginar. Pues no sé, para mi abuela, para mí mismo como cuando era niño, ¿no? Era muy difícil pensar que íbamos a llegar, pues, a poder hablar por un teléfono con la otra persona, estar viéndola, con un dedo movernos por un cristal y llegar a datos, a informaciones. Todo esto era impensable. Y si alguno dice que se lo imaginaba así, pues yo no sé, yo creo que dudaría un poco de ello. Ahora, ¿Dios qué hace? Crea un mundo con unas dimensiones, con unos espacios, y crea, lo más importante de esa creación es los seres que crea para organizar y gestionar todo ese mundo. Entonces, ahí está la creación, lo que se nos dice: crea a Adán y crea a Eva. Recordemos que la Biblia va a utilizar un lenguaje simbólico en muchas ocasiones,
que este libro que se le atribuye a Moisés es escrito de acuerdo a la revelación que una persona que está viviendo hace 10.000 años pues tiene, ¿no? O hace menos tiempo, pero vamos, es esa revelación de acuerdo al mundo que tienen, de acuerdo a los objetos que tienen, de acuerdo a cómo viven, a cómo se envuelven, y tienen que interpretar cómo fue aquella creación. Y se utiliza mucho el simbolismo, ahí aparece el huerto del Edén, ahí aparece el árbol del fruto, del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, ellos tienen que elaborar el fruto, la tierra de Edén, Adán es creado del barro de la tierra, Eva es creada de la costilla de Adán y son uno, pero además de ser uno, son uno con Dios, tienen una unidad con Dios en dimensiones que nosotros todo eso pues nos lo han enseñado así lo hemos podido entender, ¿verdad? Y luego la idea de la manzana, la serpiente, en fin, como digo, todo esto tenemos que tomarlo en un lenguaje simbólico para explicar lo que ocurrió. ¿Qué ocurre? Dios crea a un ser muy especial, como digo, creados a imagen y semejanza, dice la Escritura. Eso significa que muchos de los atributos de Dios y los grandes atributos de Dios están en el ser humano, lo vamos a llamar así. Porque, aunque hoy lo vemos muy diferenciado, varón y hembra, era una unidad. Y no por una ideología de género equivocada y manipuladora que lo que pretende es destruir el concepto de hombre y mujer. ¿Nacemos hombre o nacemos mujer? Ahora, esta pareja, esta Trinidad que Dios crea, tiene que ver con Dios en nosotros, Dios en el hombre, para que lo entiendas, y el hombre en Dios. Ahora, el hombre es diseñado con otras dimensiones que hoy a nosotros no están a nuestro alcance. Hoy olemos, tenemos una serie de sentidos, tenemos dimensiones, pero sabemos que estamos limitados en tiempo y en espacio. Pero el ser humano del principio no tenía esas limitaciones. De hecho, se le dio una orden, una instrucción importante, llenar la tierra y gobernarla. El hombre tuvo que poner nombre a los animales, como cantaba ahí Bob Dylan, y entonces no es que se sentó ahí con su mujer ahí debajo comiendo un mango y ahí pasaba y a ti te voy a llamar cebra, y a ti te voy a llamar conejo, y a ti te voy a llamar jirafa, y a ti te voy a llamar orangután. No, no es esa la idea. Es decir, ¿qué capacidad tendría esa criatura de Dios, esa creación de Dios, para poder gobernar el mundo que hoy conocemos? No solo en la dimensión natural, sino en dimensiones espirituales, es decir, dimensiones que no son físicas, no son vistas con nuestra mirada, no son oídas con nuestros oídos, no son sentidas con nuestro tacto, otro tipo de dimensiones que ellos tenían y que evidentemente hoy nosotros no tenemos. Entonces, el hombre tenía una capacidad y era un ser casi como Dios. Era un ser muy parecido a Dios. No solamente el hombre, sino que había otros seres que Dios había creado. Los seres de la naturaleza, de la creación, pero otros seres. Ahí es donde entra este personaje que vamos a llamar Satanás, que parece que hoy nos da mucho repelús oír de este nombre. Nos lo imaginamos con cuernos, con rabo y con un tridente rojo, feo, y hasta nos hace mucha gracia vestir a los niños de demonio y no entendemos la dimensión de ese cartel que tú pones a un niño cuando le estás disfrazando de ese bicho. Pero lo que dice la Escritura en algunos momentos, en algunos pasajes determinados, no nos vamos a parar en esto porque estamos viendo una panorámica general, pero lo que vemos es que era un ser verdaderamente perfecto casi, muy cercano a Dios. El libro de Job le describe como uno de los hijos de Dios, en el sentido de un ser creado por Dios, fue creado por Dios, con muchas y grandes capacidades, y seguramente este ser era el más cercano a Dios, quitando el Hijo, quitando el Espíritu, quitando lo que es Dios en sí, muy cercano, y sería el que estaba gobernando otros mundos, otras dimensiones. El caso es que cuando Lucifer, cuando Satanás ve aparecer al hombre,
siente celos, siente envidia, siente algunas cosas que el hombre en su inocencia no estaba preparado para mantener esto. Recuerda que Dios le pone sobre un huerto y el huerto tiene que ver con ese espacio para muchos de los antiguos. Para que exista un huerto tiene que existir agua. El huerto es un espacio donde tú siembras y el hombre está en contacto con la tierra. Te da fruto, ves tierra buena, negra, con mucha capacidad, pero de ahí pronto salen esos tomates rojos preciosos, una berenjena, las patatas, el maíz, tantas cosas que brota de una tierra con esos colores que uno dice, no puedes comer tierra, pero qué capacidad Dios en su creación. Entonces, ponerle en el huerto es como ponerle en un espacio de creación, un espacio vital de comunicación con el mundo, como algunos hoy en movimientos panteístas y demás, pues quieren imitar. Y nosotros a veces, los cristianos, andamos un poquito con mucho cuidado sobre todo eso. Pero realmente ellos están tomando o ciñéndose o ajustándose a una parte de esta creación de lo que es Dios. Pues sí que el hombre era uno con la creación, pues claro que era uno. La naturaleza era en el hombre en la naturaleza. Pues sí creemos que este fue el principio de la creación del hombre y de su naturaleza. Entonces, esta parte es la que a nosotros nos tiene que ayudar a entender. Ya tienes unos seres privilegiados en los que Dios está en ellos y ellos en Dios. Cuando dice que Dios se paseaba por el huerto, es decir, la presencia de Dios sobre tu vida. Nosotros, es algo para que te hagas una idea. ¿Cuántas veces uno tiene un recuerdo y de pronto te da placer ese recuerdo? ¿O te da tristeza? Y es simplemente un recuerdo. Está ahí, no lo puedes tocar, pero está ahí, produce sensaciones en nosotros. Imagínate, mal comparado por supuesto, que Dios es lo que era en nosotros, se paseaba por el huerto. Adán y Eva tenían una comunicación. Algo que se le prohíba al hombre, no es que se le prohíba, se le dice, mira, el árbol que representa las consecuencias de la vida, es decir, el mundo ha sido creado para estar en continua expansión y en continuo crecimiento y en un continuo desarrollo. Esa es una capacidad de crear que en nosotros está. En nosotros está el hacer, el crear, el innovar. No se cansa el ojo de ver, dice Salomón en un determinado momento. Entonces, le dice, hay un fruto que no debéis de tomar. Y este fruto que no debéis de tomar es el fruto o es esa parte de la vida que os va a dar un conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Por qué quizá era esto? Una de las razones, porque si en el momento que el hombre entrase a participar de todo eso, tendría que gastar gran parte de su energía en establecer una ley, lo que está bien, lo que está mal, lo que conviene, lo que no conviene. Quizá la creación no existía el canibalismo, por supuesto, pero no existía el concepto de comerse unos animales a otros. Puede que sea todo eso cierto, yo creo que sí. No lo sabemos porque evidentemente vamos a ir viendo que ha habido ciertos cataclismos en nuestra tierra que ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Entonces, ahí vemos cómo el hombre es creado, pero tiene esa cierta advertencia. Esos conceptos tú no los debes de manejar. Y aquí está el árbol de la vida. Y realmente Dios dice, sí, hay que proteger este árbol de la vida. Hay que cuidar este árbol de la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, no todo puede vivir eternamente en el estado y en la forma que está. De hecho, alguien dijo, fue Albert Einstein, creo que fue, sino antes otro, que la energía no se crea, no se destruye, sino que se transforma, es decir, toma otra forma, ¿vale? Toma otra forma, toma otro tipo de sustancia diferente. Y por lo tanto ahí dejamos al hombre. El hombre, un ser extraordinario, no ese hombrecito de 1,50 m con muchas limitaciones, no, un ser extraordinario en una unidad. Si vamos al Génesis vamos a ver cómo eran este Adán y esta Eva,
Y en ese ser humano estábamos todas las generaciones, los que incluso hoy hemos nacido. Es decir, en Adán, en esa esencia de creación, no existía antes. Alguno dice que lo que era seguro es que Adán no tenía ombligo, ni Eva tenía ombligo, porque no nacieron de parto, fueron creados, ¿vale? Fueron hechos. Pero ahí estaba nuestra genética, nuestro mapa genético, para que el hombre, vamos a llamarlo así, el hombre de aquel tiempo continuase en su expansión y su crecimiento y desarrollando otros mundos. Dicen que el universo está en completa expansión. Pues no es nada nuevo, ya lo dice la Biblia. O sea, si es que esto es así. Y quiero aclararte algo que ya lo he dicho en otra ocasión. La Biblia no es un libro de ciencias, ¿vale? No es un libro de medicina, no es un libro de biología, no es un libro de matemáticas. La Biblia es un libro sobre todo espiritual, que nos está intentando explicar por qué hoy estamos así y cómo deberíamos estar y cómo podemos estar. Por lo tanto, ya tenemos esta ubicación. El hombre está gobernando millones y millones de seres vivos creados con vida en tierra, mar y aire, y el hombre teniendo una capacidad de moverse por cualquier espacio de la tierra, no sé si del universo, pero en cualquier espacio. Tampoco nos tiene que sorprender esto, porque tú sabes que con el pensamiento puedes viajar a cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar puedes estar. Es decir, ¿y eso es por qué? Pues porque realmente nosotros está esa capacidad para estar ahí. La propia vida de oración, nosotros experimentamos que estamos orando por alguien que está a 20.000 kilómetros, a 15.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros, y podemos estar orando por él, y ese efecto ocurre, o podemos estar viendo su imagen, su cara, y estando a miles de kilómetros de distancia. Hay un momento en el que Lucifer, esta criatura de Dios también, se rebela contra Dios. Muchos enseñan, yo esto es lo que enseño, no digo que tenga que ser exactamente así, pero muchos enseñan que Lucifer cayó con sus demonios y que luego realmente viene a tentar al hombre. Yo creo que todo eso ocurre ocurre a la vez prácticamente. La rebelión de Lucifer y la rebelión del hombre casi ocurre a la vez. ¿Qué pasa? Que también quiero entender que hay un momento donde se encuentran en esta conversación. Adán no estaba Eva, no sabemos si es el lado femenino, si es ella, pero es cierto que ahí llega un diálogo entre el ser humano y este ser y Lucifer. En forma de serpiente, lo que tú quieras, pero hay un encuentro y dice, sabe Dios que el día que comáis de ese fruto seréis como Él. De pronto, ¿qué ve? El hombre ve todas sus capacidades y realmente dirá, bueno, Dios está aquí como ausente, nosotros aquí hacemos todo el trabajo. Algo así podría decir, por humanizar a Dios, aunque realmente Dios es mucho más que lo que humanamente podamos imaginar. Y por supuesto, en ese debate, en ese diálogo, algo de verdad hay, y eso se simboliza con esa manzana que le dice, ese concepto, esa idea, ese proyecto de rebelión es lo que es transmitido, pues como a veces lo hacemos en un matrimonio que funciona normal. Uno tiene una idea y dice, mira, porque voy a poner este sofá aquí, lo voy a cambiar, lo voy a poner de esta manera, porque aquí nos va a entrar más luz, porque así lo aprovecho mejor, así no sufre tanto esto, y le pongo una plantita y tal. Y cuando vienen a casa, coinciden los dos, la pareja, te dice el marido a la mujer o al revés, mira, he pensado que vamos a mover esto aquí porque aquí nos va a ayudar mejor, vamos a estar más cerca de la televisión. Bueno, me parece bien. Ese es el diálogo que hubo entre Adán y Eva. Tengo esto, mira, ha pasado esto, ¿qué te parece? Venga, pues vamos adelante. Entonces, en ese momento el hombre decide aprender esa ciencia, tomar ese fruto, comer ese fruto, que eso tiene que ver con aprender, con asimilar, con aceptar. Cuando tú comes una manzana, cuando tú comes una naranja, cuando tú comes una pera, una manzana, un albaricoque, lo que sea, tú estás ahí metiendo tus dientes, te estás alimentando de eso. Entonces, el fruto está hecho para alimentar. Ellos que se alimentaron de esos conceptos y de esa idea. El primer pecado, la primera rebelión,
La primera rebelión de este universo está en la rebelión contra un padre. Satanás se rebeló contra su padre, su creador. Y así vemos que es algo que en el mundo se da. Lo más duro, lo más... hoy asistimos a una sociedad que quiere anular el concepto de paternidad. No así de maternidad, sino exaltando mucho la maternidad, bueno, los derechos, pero va contra la paternidad. Ese es el concepto que se manejó en un principio. El día que comáis de este fruto vais a ser como Dios. ¿Qué ocurre? Que realmente lo que crea es un cataclismo en el universo. De pronto hay un desajuste en muchas de las dimensiones porque el universo había sido diseñado de acuerdo a la creación que Dios había hecho. Es un diseño, es como si esta cámara que ahora me está rodando a mí, yo decido un momento determinado que vaya en el agua. Digo, hombre, es buena cámara, es marca Acne, la voy a meter en el agua, yo creo que va a funcionar bien ahí. Y bueno, alguien me está engañando y cojo la cámara y la meto en el agua. Seguramente se vaya a fundir porque no es una cámara para estar en el agua. Y todos sus datos y todo lo que tenga ahí no servirá a nada. Habrá cosas salvables o no. Y eso fue lo que ocurrió. Adán y Eva caen perdón, y arrastra a todo el universo. De hecho, hay un detalle importante ahí, que creo que hemos comentado en otra clase, pero se dice que hay un vacío en el universo. Los científicos, como que ha habido relativamente hace poco, hace unos años, no sé, 4.000, 8.000, 10.000 años, se ha producido un vacío, no es un agujero negro, no es un agujero de gusano, no es una galaxia extraña, no, es un vacío. Y entonces creen que además ese vacío está haciendo que todo lo demás mal funcione. Es decir, hoy en día los científicos que estudian el universo están descubriendo que no tiene un sentido lógico todo lo que está pasando. O sea, todo se mueve pero no se crea nada. Y si algo se crea no es bueno. Entonces, hubo un vacío y ahí entonces es cuando Dios viene sobre el hombre y le pregunta ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto ocurre así? Dios le dice, Génesis 2, 16, 17, que de todo árbol no podréis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Había unas consecuencias en ese acto y en esa rebeldía y alimentándose de eso. Era una muerte que llamamos una muerte espiritual, pero a la vez también es una caída estrepitosa de nuestra naturaleza, tal y como habíamos sido creados. Entonces, el hombre, esa rebelión, es como una explosión atómica que a veces hemos visto en algunas escenas. Es extensible, es expansiva, una onda expansiva que afectó a toda la creación y sobre todo al ser humano. Entonces, el ser humano, el hecho de haberse hecho esos delantales de hojas de higuera, el hecho que vemos después cuando ya se sacrifican animales, es decir, nos hizo perder gran parte de nuestra divinidad y de nuestras dimensiones que estaban en nosotros por alcance y que al entrar ese conocimiento del bien y del mal no eran compatibles. Y eso también lo entendemos hoy en día. Es como un programa que no es compatible. Es como cuando tú metes en un Windows, por decirlo de alguna manera, metes un sistema de Apple, es incompatible. ¿Pero cómo? Si son sistemas operativos. No, pero es que mi sistema operativo solo admite ciertos programas para esto. Y era como que el hombre ya no podía admitir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque había cambiado su sistema operativo. Entonces estamos viendo cómo es importante esa caída. El hombre se esconde. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ha hecho algo indebido y que ha traído un reto para Dios y que ha traído un problema a toda la creación. Y claro, Dios evidentemente no podía estar, como digo, en esta forma. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues yo interpreto
que si bien Dios vio que el hombre estaba solo, el varón, creo que la perfección del hombre está en ser hombre y mujer. Yo ya que soy veterano en la vida y que no me gusta decir viejo, pero veterano, con hijos, con nietos, yo me di cuenta que lo mejor de la vida es el haber creado, el haber dado vida a mis hijos. Hoy verme ahí en mis nietos, saber que es que yo sigo ahí en ellos. Eso creo que es la esencia del ser humano, crear. Cuando uno hace algo bien, cuando uno tiene la satisfacción de un día de trabajo que ha rendido, cuando tienes un dinero cobrado, bien cobrado, cuando tienes la sensación de que has hecho algo que debías de hacer y te costaba, todo eso trae un placer, un bienestar a nuestra vida, porque esa es la esencia con la que el hombre ha sido creado. Ahora, hay una muerte espiritual. ¿En qué consiste esa muerte espiritual? Quédate con este concepto, en que ya Dios no está en nosotros, Dios está fuera de nosotros. Ese es el principio de la muerte espiritual. No es una muerte física, que también es así. Entonces, ahí Dios habla a la serpiente, es decir, habla a Lucifer, habla al hombre, habla a la mujer. Dios no nos ha hecho desaparecer de la humanidad, pero realmente el hombre se encuentra con una creación adaptada a una forma de vida que ahora va a cambiar. Entonces creo que eso trajo un cataclismo al universo, pero también a la Tierra. Es decir, quizá ahí la Tierra se rompió, hubo especies de animales que cambiaron, que murieron, otros que vinieron, no sé hasta qué punto, pero esa armonía, esa primera Tierra sufrió algo que la desajustó completamente, y el hombre ya tiene que luchar por vivir. Algo que nos habla de estos tiempos tiene que ver con las edades de los hombres. Vamos viendo cómo en principio, como en Adán, eran miles de años, se está hablando de miles de años, y después de la caída, que lo llamamos así, en términos bíblicos, es otra forma de entender la vida, y ya vive menos tiempo, ya a partir de Caín y Abel, ya vive menos tiempo, lo vamos a ver, que van reduciéndose los tiempos y que después del diluvio todavía empieza a reducirse más los tiempos de vida. Bien, todos estos cataclismos han alterado nuestras atmósferas, han alterado nuestro estado de vida, tal y como se creó. Se ha reducido la capacidad del hombre, el hombre ha ido retrocediendo, en lugar de acercarse a Dios, en las oportunidades que Dios nos ha dado, se ha ido distanciando de Dios, y eso ha traído peores consecuencias sobre la creación y sobre nuestra humanidad. Así que, como decimos, volvemos a este concepto. El hombre creado perfecto, Adán y Eva les creó, gobernando la tierra, una rebelión pensada, decidida, organizada, y entonces Dios tiene que dar un ajuste para no perder a la obra de sus manos. Nos va a dar una oportunidad, y nos da una oportunidad en los siguientes siglos, en los siguientes milenios, nos va a dar una oportunidad, y esa oportunidad es la de encontrarnos con Él. Hay cosas que cambian, ahora ya no nos viene todo así de creado, sino que ahora hay que trabajar la tierra, ahora hay un sufrimiento por el parto, ahí aparece la enfermedad, quizá empiezan los sufrimientos de la raza humana, que quizá no había sido creada para ello, empiezan los límites, la limitación de nuestro cerebro, de nuestras capacidades. Por eso yo creo que hay muchas de las cosas que se atribuyen, hoy que se está estudiando tanto la arquitectura, que de pronto se ven, no sé, formas de construcción que siempre hemos pensado que se hacía de una manera u otra. Yo creo que realmente el hombre tenía capacidades increíbles. Como digo, me imagino a una raza humana muy desarrollada, capaz con grandes conocimientos de todo, pero todo eso ha ido reduciéndose hasta este tiempo donde ahora quizá estamos volviendo a intentar desarrollar, sobre todo por un desarrollo mayor de nuestro cerebro, donde también se intenta rescatar ciertas dimensiones que han quedado ahí. Nuestro cerebro fue creado
Tal vez ahora seamos más pequeños, estamos más reducidos, vivimos menos tiempo. No vivimos los 800 años o 900 años que vivía Matusalén y otros de su época. Ahora quizá nuestros días estén en 80, 90 años en esta era nuestra. Y bueno, pues ahora ha aparecido un virus que nos está sacando antes de esta tierra para llevarnos a una eternidad diferente. Dios entonces prepara un plan. Algunos dicen un plan B. No es un plan B. Es el primer plan, es decir, cómo poder estar en nosotros habitando en esa ley. Establece un juicio contra Lucifer, ¿vale? Y dice que la serpiente va a ser aplastada por el fruto de la mujer. Por lo tanto, el hombre va a traer un fruto, va a venir un fruto del hombre que en su momento va a destruir la cabeza de Satanás, el daño que él ha hecho sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que buscó a Satanás, sino que fue Satanás el que buscó al hombre. Así entiendo yo, y por eso es la gracia y el favor de Dios. A partir de ese momento, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás a él en el calcañar. Está refiriéndose a lo que luego ocurriría con Jesús. Entonces, ahora las Escrituras nos van a hablar, a partir de ahí, de un plan, de un trabajo del cielo para restaurar la presencia de Dios en nosotros. Como no va a poder ser en esta tierra, porque ya ha caído, porque está destruida, esa perfección la vamos a poder alcanzar después de salir de este mundo, de salir de... La muerte es un paso, es una puerta. Igual que el parto es una muerte para el feto y una vida para el niño, así la muerte para nosotros es una muerte para el hombre y es una vida para el ser resucitado, como se nos dice en 1 Corintios. Entonces Dios va a poner, y la Biblia sobre todo gira en torno a eso, gira en torno a una promesa en el que va a haber un momento que un hombre, va a ser el que realmente pise la cabeza de la serpiente. Porque una serpiente la puede dar golpes y todo lo que tú quieras, pero como no la des en la cabeza, siempre tendrá donde tiene su veneno y su mortandad. No te va a herir en la cabeza, le dice. Así que nosotros hemos arrastrado la consecuencia, no es que Dios nos haya maldecido, sino que hemos arrastrado la consecuencia de nuestra rebelión contra Dios. Pero ahora la Biblia dice, hay una promesa, hay un momento en el que vamos a ser restaurados todo esto. Y aquí en la tierra vamos a ser restaurados en parte y sobre todo espiritualmente, que es esa parte que perdimos de la presencia de Dios. Imagínate un gran espacio en nuestra vida donde Dios estaba y que ahora no está. Bien, entonces es un vacío. Es como, no sé, como tener un empleado que hace todo en un lugar y de pronto el empleado no viene. Pues seguramente todo eso esté sin hacer. ¿Por qué? Entonces, realmente Dios, hay un vacío en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo nosotros lo perdimos. Ese Espíritu de Dios lo perdimos. Tenemos una oportunidad de hacerlo, pero bueno, vamos a ir explicando paso por paso. Hay una promesa de parte de Dios, es la promesa de vencer a la serpiente, como digo, que es así como se nos habla en las Escrituras. Por eso la Biblia es un libro, no es un libro de historia del mundo, la Biblia es la historia de la promesa de Dios, como hizo la primera pareja que fue Adán y Eva. No te voy a dejar así. Así que Adán y Eva son expulsados de Edén y ahí nos encontramos con una siguiente raza humana. Son expulsados de Edén porque Edén perdió los atributos. Insisto, perdona que insista, pero yo quiero que tengamos una imagen de lo que está pasando, porque a veces no queremos lo de la manzanita, pero te lo estoy intentando explicar de otra manera. Eso sigue siendo así, pero te lo estoy intentando explicar de otra manera. Bien, entonces, porque cambió todo eso, ya no podíamos estar en ese estado, en ese lugar, en ese Edén, en esa tierra
donde no se necesitaba ley. Cuando tú conoces el bien y el mal, vas a necesitar una ley, una legislación que va a determinar sobre todo eso. Entonces, ellos son expulsados, pierden ese espacio, ese status quo, pierden esa posición privilegiada, ahora se reducen los años de vida del hombre, la madurez del hombre cambia, tampoco era a los 11 años, quizá era a los 30, a los 130 años, cambia nuestra metamorfosis en muchos sentidos, nuestro tamaño, nuestras percepciones, nuestras dimensiones, todo eso cambia y varía. Y ahí se nos va a contar la historia y ahí, bueno, pues hay otra serie de cosas a tener en cuenta, hasta Génesis capítulo 6, donde bueno, pues ahí está hablando de los hijos de los hombres, está hablando de ángeles, es interesante todo eso. ¿Pero por qué? Porque en toda esa transición, en todo ese tiempo y ese momento, el hombre era diferente al hombre que nosotros vemos ahora. ¿De acuerdo? Es decir, hay una evolución del hombre, no del mono a lo que somos hoy. Yo creo que es una involución, es al contrario. El hombre era un ser mucho mayor, mucho más superior y hemos ido a menos. Hemos ido a menos en todos los conceptos humanos, ¿vale? Aunque entenderme esto tiene que ver también con no es que hayamos ido a menos en todos y hoy quizás seamos más inteligentes o tal, pero no somos más inteligentes que los tiempos de Adán y Eva o los prediluvianos o que Noé. Pues no somos más inteligentes, no lo creo. Bien, entonces ahí viene la historia, otra historia que conocemos en las Escrituras, la historia de Caín y Abel. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Vamos a ver cómo la humanidad toma dos caminos. El camino del bien y del mal. ¿Os acordáis del árbol que hemos comido, del fruto, del conocimiento del bien y del mal? Pues ahora vamos a ver en toda la historia, sobre todo la Biblia nos lo va a explicar muy bien, que hay un camino del bien y hay un camino del mal. El hombre aún tiene reminiscencias de ese camino del bien, de ese Dios en nosotros. Tenemos una capacidad de amar, de perdonar, de sentir, de dar la vida por los demás, un sentido del honor, de la honradez, que nos ha quedado de Dios, pero por otro lado hay un camino del mal que mantiene la envidia, la rebelión, los celos, la contienda, la muerte, el abuso, el desprecio, todas estas cosas que sabemos que hay un camino del mal. Entonces hay dos caminos del mal y ahí lo vamos a ver reflejado en el testimonio de Caín y Abel. Dos hermanos, hijos de Adán y Eva, donde uno le ofrece a Dios lo mejor de su cosecha. Es Abel. No le llevó a Dios algo, sino le llevó lo mejor de lo que él hacía. Él se dedicaba a la ganadería y Caín se dedicaba sobre todo a la agricultura. No son importantes los matices, si es mejor ser cabrero o pastor que ser agricultor. No es esa la discusión. Es que uno hacía una cosa y otro hacía otro en el reparto de la tierra. Ya no había esa unidad, sino que ya había otras formas. ¿Y Caín qué hace? Le ofrece ahí, pues, algo le da a Dios. Ya era una forma, ya el hombre, ya no estaba Dios con él, entonces tenía que buscar relacionarse con él, ganarse su favor, y lo hace a través de los sacrificios. Eso es viejo, como la humanidad también. Con Adán y Eva eso no era necesario, porque Dios estaba en nosotros. Por eso no había vergüenza. Ahí tendríamos que entrar a hablar del nudismo, pero luego la ley de Dios habla sobre eso. Es decir, quizá el hombre estaba desnudo porque bueno, pues no necesitaba todo eso. Pero ya aparece la vergüenza, lo que es normal, lo que no, la perversión del hombre. Por lo tanto, ahí los temas hay que tratarlos en su justa medida. Por lo tanto, pero Abel le ofrece a Dios lo mejor de su cosecha, dice la Escritura. Bien, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha. Estoy en el 6.5, pero ya hemos avanzado un poquito más. Estaba buscando ahora mismo el texto de referencia, que lo tenéis ahí en otro, lo tenemos en los primeros capítulos de Génesis. ¿Qué ocurre? Que Caín y Abel se enfrentan y Caín siente envidia de su hermano. ¿Os acordáis también? ¿Qué fue lo que transmitió Lucifer a Adán y Eva, al hombre? Envidia. Yo no quiero que estos sean como yo, voy a buscar destruirlos. Porque la envidia tiene muchas formas
de moverse, y nosotros lo sabemos hoy. Cuando tú sientes envidia de una persona, ni siquiera a veces te atreves a ir contra él directamente, pero vas a intentar que todo aquello que a él le haga prosperar se diluya y no lo tenga. Hay una envidia que es querer tener lo que el otro tiene, eso es codicia quizá, pero la envidia es desear que a la persona no le vaya tan bien como a ti o que le vaya peor que a ti. Fueron expulsados del huerto del Edén Adán y Eva, y Caín es expulsado, él mata a Abel y es expulsado también de esa tierra. Eva a Adán le da 2 hijos, quienes le llamó Caín y Abel. Cierto día en que ellos ofrecían los sacrificios, pues sucedió que Dios rechazó la ofrenda de los frutos de Caín porque no le había dado lo mejor, y aceptó la de Abel, y por envidia los mató. Set, es a través de Set que la promesa continuó en su cumplimiento. Bien, como vamos a ver aquí, mientras que se aceptó con agrado la ofrenda del animal sacrificado en presencia por Abel, lleno de ira. Caín mató a su hermano Abel. Eva concibió otro hijo de Adán, Set. Es a través de Set que la promesa continuó en su cumplimiento. Quédate con este nombre porque quizá no ha pasado desapercibido, pero es otro hijo. Digamos, no es Abel, pero vamos a entender que es otro lado positivo. ¿Qué ocurre? Para mí esto no sé si estoy en tiempo ya, estoy terminándolo, pero vamos a terminar ya este punto de aquí. Nos vamos a quedar en este proceso, precioso también. ¿Qué ocurre? Que entonces Dios dice, vamos a ver, venga, vamos a intentar a ver si el hombre tiene otra oportunidad. Y Dios nos da otra oportunidad a través de Set. El hombre no ha perdido todo, tiene muchas capacidades, atributos, y la humanidad crece. Quizás se desarrollaron grandes civilizaciones que no han venido de naves espaciales de otros lugares. Posiblemente hayan sido los descendientes de Adán, los hijos de Adán y Eva, que todavía mantenían esas capacidades, muchas de ellas. Se desarrollan las humanidades, el mundo crece, pero sin embargo, esa semilla del mal, está presente en la humanidad. Esa tendencia al mal, esa tendencia a la perversidad, esa tendencia a lo que no es bueno, a lo que no es aconsejable, a la perversión. Porque generalmente uno dice, bueno, pues es que tener libertad para tener, por ejemplo, relaciones sexuales con cualquiera, pues esa libertad es bueno, eso no puede ser malo. Pero ¿qué ocurre? Que al final todo ese potencial te va a llevar a generar en ti deseos que no vas a poder controlar. Y como dependes de otras personas para producir el placer, vas a manipular a otras personas. Y puede llegar que las llegues a manipular hasta tal punto que abuses de ellas o exijas de ellas algo para ti. Y ahí viene, como digo, la perversión, viene el abuso, viene la violación, vienen la depravación de la humanidad. Entonces, ¿por qué? Por tantas cosas. Hay guiones de cine que intentan explicar este tiempo, pero desde luego, pues, ya digo, no te lo imagines el modelo de ahora, imagínate otro tipo de humanidad, quizá más inteligente, más preparada, pero por lo tanto su capacidad del mal era asombrosa. Y la promesa de Dios sigue a través de Set, que es un personaje que vamos a estudiar ahora más adelante.